adoramos, Señor. Dios los bendiga en esta noche tan hermosa. Gloria al Señor Jesús. Después de esa hermosa alabanza tan preciosa, ¿verdad? Dios solo tú, Él nunca cambia, Él nunca falla. Así que en esta noche vamos a estar orando, presentando este estudio bíblico, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí presentes y los que están también sintonizados en vivo. Esta es la Iglesia Restauración de Vida, pastores Neri y Robert Velázquez, y aquí estamos para servirle. Así que inclinamos nuestros rostros y nos presentamos al Señor, dando gracias por este día, Señor, porque sin tu misericordia, Señor, no estuviéramos aquí, sin tu gracia infinita, Señor, no pudiéramos estar presentes. Pero, Señor, tú te places, Señor, que estemos aquí y que continuemos hacia adelante, Señor Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que está aconteciendo, Señor, sea bueno, sea malo, Señor, pero hay propósito en todo. Damos gracias, Señor, por los hermanos, por los que nos están escuchando, Señor, y sintonizando en vivo. Así que damos toda la gloria y honra para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que en esta noche, Señor, nuestros oídos sean abiertos, Señor. Y si hay algo, Señor, que esté estorbando, Señor, Padre amado, tú lo quites, Señor, según la palabra va, Señor, siendo hablada y siendo estudiada, Señor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor. Así que en esta noche vamos a tener un estudio con el tema zarandeados como trigo. Zarandeados como trigo. Los que anotan con Biblia en mano, lápiz, libreta, para anotar, para que después más adelante usted pueda estudiar la palabra de Dios. Zarandeados como trigo, y vamos a Lucas 22, 31. En Lucas 22, 31, leemos la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo voy a leer otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que lo dejamos hasta ahí, porque no vamos a estar concentrándonos en la negación de Pedro. Vamos a estar concentrándonos en este primer verso, el 31 y el 32. En este estudio bíblico, que el tema es zarandeándonos como trigo, lo primero que tenemos que reconocer, ¿qué significa la palabra zarandear? Y la palabra zarandear es cuando tú tienes algo en tu mano, puede ser una vasija, puede ser un sedazo, y lo mueves, pero lo mueves rápido. O sea, lo mueves, lo agitas rápidamente, de un lado a otro, con mucha rapidez y con mucha energía. O sea, zarandeando. A lo mejor yo lo hago así, pero puede ser más fuerte, zarandeando. Con violencia. Con violencia, puede ser con fuerza, con mucha fuerza. Así que zarandeando el trigo. Entonces, el significado bíblico es depurar el espíritu, quedarse o para deshacerse de determinadas características, así ser mejor. O sea, cuando estás zarandeando, estás moviendo algo, es para que se salga lo que no sirve. Entonces, en el ámbito espiritual, es sacudir el espíritu a través de pruebas, de dificultades, pero superadas, para dejarlo en un estado que seas útil. O sea, que en este mundo en donde estamos viviendo vamos a ser zarandeados. Vamos a estar pasando por diferentes situaciones
Y el cristiano no puede pretender decir que nuestro caminar va a ser de color de rosa y que va a ser un caminar de flores, el caminar de que vamos a encontrar flores en todo el camino. Sí, porque hay momentos que yo escucho que dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero en la palabra en Juan 16:33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Primera de Pedro 1:7 también dice que vamos a tener que ser probados para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que es perecedero, mas sin embargo es probado con fuego, sea hallada en alabanza, honra, gloria y honra cuando Jesús, el Cristo, fuere manifestado. O sea que nosotros vamos a ser probados y vamos a ser zarandeados, vamos a ser sacudidos con violencia y vamos a ser, no es que vamos a ser destruidos, no. Es que tenemos que pasar por un proceso para sacar lo mejor. Dice, para ser útil en este caminar que Dios, por su gracia y misericordia, nos ha dado. O sea, definición, mover, sacudir con rapidez, con energía, con violencia, como usted le quiera llamar. Así que también el zarandeo, en la palabra hebrea, dice que viene de zaranda, la raíz zaranda, que no es más que un sedazo teniendo la raíz de separar para distinguir. Mire eso, separar para distinguir. O sea que cuando están zarandeando, que están sacando lo mejor para poder distinguir qué sirve y qué no sirve. Así que también en hebreo, la palabra zarandear, que es suyut, quiere decir tempestad. O sea que cuando estamos siendo zarandeados, hay tempestad. Mire eso. Pero entonces aquí vemos la palabra del Señor, donde el Señor le habló a Pedro y le dice, aquí, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces también tenemos que saber qué es lo que es trigo. Pues trigo representa el fruto de una semilla, pero bíblicamente es la buena semilla en el reino de Dios. Pero naturalmente es una paja dura, cuyo grano era difícil de separar por su envoltura. Por eso era que cuando hacían el proceso del trigo, que lo sedaban y con el sedazo, ¿verdad? El proceso de poner el trigo en una rueda de moler para machacarlo, para poder sacar esa semillita que era lo más importante para hacer pan, para hacer arroz, lo que fueran a hacer con el trigo. O sea que era machacado, era pisoteado para sacarlo de su cascarón, para que fuera útil. Dice en Isaías 28:28, esto es una introducción, todavía no hemos llegado al estudio bíblico. Dice, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El Señor Jesús y Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla mucho del trigo, habla mucho de la cizaña, habla mucho también de este proceso y de la cosecha y de la semilla. La trillada tiene como fin, cuando están zarandeando el trigo, de descubrir el grano para manifestar lo que está verdaderamente adentro. Así que nosotros podemos decir, wow, el tema de hoy es zarandeados como trigo. Pues entonces si nosotros somos zarandeados como trigo, verdaderamente es para descubrir realmente qué es lo que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Trillar es símbolo de quebranto, símbolo de quebranto. Así que en la vida del creyente, el trillado es necesario. El zarandeo
es necesario para que se manifieste la verdadera identidad que hay dentro de nosotros. Lo que verdaderamente está ahí. A veces por fuera, como decimos, hay mucha pintura y capota, pero lo que hay por dentro solamente sale cuando somos zarandeados. Así que el trillo que es usado para quitar todo lo que es apariencia y que verdaderamente se refleje quién tú eres y el verdadero carácter del creyente cristiano, de ese hombre cristiano, de ese hombre creyente que está buscando del Señor. Así que el Señor nos va a trillar, nos van a raspar, gloria al Señor, para que salga lo mejor de nosotros. Así que el trigo, tipo de cristiano, pasa por este proceso en donde el buey jala un trillo. Yo no sé si ustedes lo han visto, cuando el buey va jalando, el hombre que va atrás, los bueyes van al frente y van haciendo, surcando ese terreno para poder después echar la semilla, ¿verdad que sí? Y es un proceso que no es rápido, cuesta, es un proceso que va tomando tiempo para preparar el terreno. Entonces el instrumento de madera con piedra filosa, ese es el trillo, en la parte baja para aflojar la paja. Luego el trigo se levanta por un aventador, el instrumento parecido a un tenedor grande, para que el viento se lleve la paja que ha sido soltada por el trillo. La Biblia nos está enseñando que todos nosotros, todo el que haya reconocido y aceptado al Señor, debe pasar por este proceso de quitarnos la paja, las malas actitudes, las malas costumbres, las prácticas que hemos aprendido, pero no son agradables a Dios. O sea, que por medio de zarandeo, de este zarandeo, Dios nos va a nosotros a enseñar y nos va, al final y al cabo de todo esto, es para hacer algo útil para el Señor, con propósito. Porque Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Pasamos por tantas dificultades y a veces tenemos muchas actitudes y no queremos cambiar, y Dios tratando con cada uno de nosotros. Pero realmente lo que Dios quiere es, mire, para que seamos útiles, para que nosotros seamos útiles. O sea, la palabra de Dios es el trillo. O sea, en este estudio bíblico, la palabra es el trillo. La palabra que cuando la oímos, la palabra de Dios, ¿qué pasa? Muchos no la aceptamos. Muchos entonces nos raspa la llaga, nos enojamos, porque es fuerte, es duro. Y así es el trillo, así es el trillar. El proceso de trillar es de esa forma. Es un proceso de moler, de machacar. Y nosotros somos machacados. Y la palabra de Dios es la que nos machaca a nosotros. Y muchos la recibimos en el espíritu bien, pero muchas veces no la queremos recibir como tiene que ser. Y nos enojamos, pataleamos como niños chiquitos, nos dan tantrum, no queremos aceptarlo, porque no queremos dejarnos moldear. Pero va a llegar un día que el Espíritu de Dios te va a tocar de una manera que tu corazón va a estar ya decidido a aceptar que verdaderamente vas a cambiar y que esas actitudes van a ser desechadas para que Dios pueda cumplir su propósito. Entonces nos raspa la llaga, mientras que el Espíritu Santo es el aventador. Ese es el rastrillo que se lleva la paja que el trillo aflojó. El Espíritu Santo, que va haciendo lo que Él quiere hacer y de la manera que Él lo quiere hacer. Así que así Dios trataba también con Israel y con su iglesia. Trataba de esa manera, entraban en proceso para quitar lo que estorbaba y se mantuviera lo que era bueno. El mismo proceso del trigo y del grano. El aventador es el proceso de tirar el grano molido hacia arriba con el fin de separar la cáscara.
para que entonces la cáscara salga y se vea lo que es importante, que es el granito. En la antigüedad, desde mucho antes, la trilla y el avental eran los dos pasos que se usaban en Israel. Y lo usaban, y por eso es que Dios tanto lo habla en la palabra. Esos procesos con el pueblo de Israel, donde se golpeaban las espigas de trigo a menudo para simbolizar a Israel y sacar el valioso grano, para sacar lo mejor de su pueblo. Él lo comparaba con eso. ¿Y qué tenían en su interior? Segundo, las semillas entonces se aventaban al aire para que se llevara el viento la paja sin valor y quedara el grano que caía de nuevo al piso. Y así Israel y la iglesia experimentaban estos procesos. Y nosotros lo estamos experimentando, el zarandeo, todos los días, todos los días, todos los días. Y posiblemente hay veces más fuerte, en ocasiones más duras. Yo no sé si el zarandeo puede ser alguna enfermedad. A lo mejor el zarandeo puede ser finanzas. A lo mejor el zarandeo puede ser actitudes. Cosas que hay dentro que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero Dios quiere que salga lo mejor de ti. Así que los predicadores que predican la palabra son también trillos, los trillos de Dios, los predicadores, para que saque la paja de los oyentes. Vamos a Isaías 41. Isaías 41. Quería darle una introducción del trigo, del zarandeo, de las definiciones, para que tuviéramos un poquito claro. Isaías 41, 15 al 16, dice la palabra de Dios. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, ese es jatrillo, y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. O sea, vamos a ser pasados por ese proceso del trillo y de aventamiento, para sacar la paja, para sacar las actitudes, para sacar las malas costumbres, para sacar todo lo que no le agrada a Dios. Y la palabra de Dios me dice a mí que y oirás la palabra, ¿verdad? Y la palabra nos hará libre. Entonces, cuando el predicador está predicando la palabra, no es para hacerle daño a nadie, sino porque es que la palabra de Dios es el trillo, es el que te va a sacudir, es el que te va a hacer ver la verdad. Pero el Espíritu Santo, si tú dejas y tú accedes y que con corazón abierto deja que Él trate contigo, entonces tus ojos van a ser velados. Desvelados. Van a ser abiertos. Una vez estábamos en un lugar predicando la palabra, y había una señora en demencia, y cada vez que íbamos se predicaba la palabra, había la presencia de Dios y todo eso, y me acuerdo que el pastor Robert estaba predicando, era en inglés, y siempre que mirábamos a esa señora en una esquina, en su estado de demencia, y entonces mal vestida, maloliente, pero hubo un día, y no me acuerdo qué fue lo que se predicó, pero ella siempre estaba sentada en esa esquina, pero sí sé que ese día ella tuvo un momento de lucidez, y cuando le miré el rostro, ella era otra persona. La palabra nos hará libre. A veces pensamos que el predicador está predicando o en contra de nosotros, o sea, nosotros tomamos la prédica, eso es por mí, lo dice por mí. No, es la palabra de Dios, es Dios que está trillando, es Dios que nos está zarandeando como trigo, es Dios que nos está sacudiendo con violencia, porque Dios quiere que no te quedes en ese estado, en ese estado donde no puedes ni progresar, ni encuentras el propósito
propósito que Dios tiene contigo. Y antes de venir a Cristo, muchos de nosotros estábamos así, caminando sin rumbo, caminando ciegos, no sabíamos cuál era el propósito. Yo no sabía cuál era mi propósito cuando yo tenía mis 20 y pico de años, antes de entregar mi vida a Cristo. Yo lo único que sabía era que tenía que estudiar, pero yo estaba ambivalente, yo no sabía qué iba a estudiar, yo no sabía, me salía de unos estudios, iba y me matriculaba en otros estudios, a veces decía que quería hacer una cosa, después cambiaba y era otra cosa. No tenía ese norte. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es el aventador, que es el rastrillo, el que va sacando de ti lo que no sirve. Cuando tú vienes a Cristo, empieza a moldearte, empieza a trillarte, empieza a sacar lo que no es de agrado para Él. Malas costumbres, actitudes, tradiciones que hemos aprendido. Y me acuerdo que como no tenía sentido la vida, era como, tengo familia, tengo esto, pero el sentido de propósito, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo voy a hacer? Yo no conocía mi futuro, yo no conocía nada de lo que iba a pasar. Lo único que vivía era el momento, pero a la misma vez sin propósito. Y a veces caminamos y vemos, Dios nos muestra con nuestros ojos que podemos ver muchas personas que están estancadas, o que uno las mira y dice, wow, si entregara su vida a Cristo, qué diferente fuera. La familia no fuera así, o tuvieran esa esperanza dentro del hogar que es Cristo, el que trae paz, el que trae que caminemos por la senda de justicia, que caminemos por caminos verdaderos, que nos da la respuesta, que nos ayuda, que de momento viene y no teníamos comida, pero alguien tocó la puerta y mandó a alguien, y esas cosas suceden cuando entregamos la vida a Cristo. Entonces, los trillos de nosotros son los predicadores, para que saquen, los que estamos sentados en la iglesia, nos va sacando la paja y nos va sacando y el Señor, y nos vamos incomodando, porque a quien le gusta, el proceso de trillo es un proceso fuerte con eso, para sacarle el cascaroncito. Tienen que pisotearlo, tienen que machacarlo, entonces es un proceso donde tienen que zarandear para que salga lo mejor, lo mejor. Así que muchas veces Dios quiere pasarnos el trillo, pero nosotros no lo dejamos. ¿Qué hacemos? Rechazamos la palabra. ¿Saben? Eso no es para mí. Yo no recibo eso. Eso es para qué, ese es para mi hermana, ese es para mi hermano, o ese es para mi sobrino, o eso es mi tío que está haciendo algo, pero yo no. Rechazamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios confronta, iglesia amada. Pero la palabra de Dios confronta, pero es para bien. Porque en esta narración de Lucas, cuando vemos, que no quiero entrar en ese tema, pero cuando habla ahí de Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo. Ya Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar. Y entonces nosotros no aceptamos la palabra y la rechazamos. Pero Dios sabe cuál es nuestro futuro. Nosotros no, pero Dios sí. Dios sabe cuál es nuestro futuro. Dios sabe lo que va a pasar con nosotros. Él lo sabe todo. Y entonces Él le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti. O sea, te van a zarandear, te van a sacudir con violencia, pero yo he rogado por ti. O sea que Dios... Que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, Dios no nos va a desamparar. Dios va a estar con nosotros. Dios en medio del proceso no nos va a desamparar. Ni va a parar el enemigo de zarandearnos tampoco, porque es parte del propósito de él. Amén. Pero el enemigo tiene que pedirle permiso al Dios Todopoderoso para poder zarandearnos a nosotros. Dice en primera de Pedro 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Que dice que somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5. Vamos a ser zarandeados, vamos a entrar en prueba bastante fuerte. Lo que Pedro pasó fue bien fuerte, porque Pedro era el líder de los discípulos, pero era la boca, el que hablaba.
el que estaba al frente. Entonces, la prueba vino para él, para zarandearlo a él. Entonces, a veces pensamos, porque estamos o en una X o X, somos ya los pastores, no vamos a ser zarandeados. Vamos a ser zarandeados. Vamos a ser probados como el trigo nosotros. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Dios nos va a guardar para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros. Te caes, te arrepientes, pides perdón, Dios te levanta. Entonces, esa misma caída, esa misma situación que pasó, Dios la va a usar como experiencia, porque tú no quieres que otros pasen por lo mismo. Entonces tú vas a empezar a hablar a los transgresores, a los pecadores, a todo el que esté en el camino. ¿Sabes qué? Tuve que ser zarandeado como trigo para que dejara de hacer lo que estaba haciendo, porque seguía haciendo lo mismo y seguía viendo el mismo resultado. Es así. Cuando Dios viene a tratar con uno, cuando uno le dice, heme aquí, Señor, Dios empieza a tratar con uno fuerte. Y tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es como el que fumaba o el que fuma. Sigue fumando y cuando dice que deja de fumar, hasta escondido, se va y escondido fuma. Y después tiene el cargo de conciencia de que lo hizo. No lo vuelvo a hacer. Pero después más adelante, otra vez, no, un poquito nada más y esta es la última vez. Y lo vuelve entonces Dios no tiene que pasar por una experiencia fuerte o una situación fuerte, ser zarandeado violentamente para que de una vez y por todas. Y puede ser hasta de salud. Sí, porque Dios nos confronta en eso, nos zarandea. ¿Cómo nos alimentamos? Si estamos haciendo ejercicio, mire, es así, nos zarandea, empezamos a tener unos efectos en nuestro cuerpo y uno dice, espérate, ya yo tengo cierta edad, yo tengo que caminar, yo tengo que alimentarme bien. Entonces uno dice, ay, el diablo, no, espérate un momentito. Dios está permitiendo que tú sientas esos síntomas para que te alinees. Si quieres durar muchos años de vida, te estás zarandeando, estás sintiendo eso, estás pidiendo, le empiezas a pedir misericordia a Dios, pero Dios te está diciendo, ponte para tu número. Porque la palabra dice que este es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Así que nosotros somos los responsables de cuidarnos. Entonces, pero también quiero buscar una palabra aquí donde dice, ¿sabes qué? Cuando Dios le habló, Jesucristo le habló a Pedro de que Satanás lo había pedido para zarandearlo, estaba advertido. Y muchas veces nosotros estamos advertidos de las consecuencias de nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, de nuestro mal hablar, de lo que sea, de nuestras malas finanzas, de nuestra mala mayordomía en el hogar, de lo que tú quieras poner ahí en ese espacio. Y estamos advertidos por la palabra, estamos advertidos por el consejero, estamos advertidos por el predicador, pero a veces pensamos que viene con lo mismo. Otra vez me viene a decir lo mismo el hermano o el ministro, el predicador, otra vez me viene. No es lo mismo, es la palabra de Dios que nos está advirtiendo. Nuestro Dios Todopoderoso nos advierte y Pedro fue advertido. Y el peligro de esto es que a veces pensamos, eso no me va a pasar a mí. Yo no voy a ser zarandeado porque ya yo estoy fuerte en esa área. Pues entonces ahí es que hay que tener cuidado. Porque nosotros sabemos de hoy, pero no sabemos el futuro. Solamente Dios lo sabe. Y entonces eso le pasó a Pedro. Pedro se pasó de confiado. Pensó que no le iba a pasar nada. Que no le iba a pasar nada y que iba a enfrentar todo muy bien. Primera de Corintios 10:13 dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando la forma de resistir la tentación, porque ¿qué van a venir? Va a venir zarandeo, va a venir como el trigo, van a venir tentaciones, van a venir pruebas. Pero cuando vengan esas tentaciones, mira lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios 10:13. Vamos a buscar Primera de Corintios 10:13. Y esto es para anotarlo porque esta palabra es poderosa. Dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana. Pero fiel es Dios. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando estés siendo zarandeado con el trigo, aguanta, resiste. Dice la palabra en Santiago, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios nos va a dar la salida. Somos zarandeados para que salga el mejor carácter de nosotros. A veces ni nos imaginamos que hay tantas cosas poderosas dentro de nosotros y por nosotros no dejar que Dios trate con nosotros y muela el trigo, lo trille. Nunca sabremos si no lo dejamos, nunca sabremos si no dejamos que esa palabra sea rema en nosotros. Nunca sabremos qué vamos a ver. Dicen en Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos confiarnos, pero sí hay una salida. Hay que buscar de Dios, hay que buscar de su presencia, porque Él nos advierte. A veces en las madrugadas nos levanta a las 2 y 3 de la mañana y nos da ese toquecito y el sueño nos invade. Y es una realidad. A veces estamos bien cansados, pero a veces es porque no queremos y no nos levantamos. Y Dios avisando. Porque sabes que más adelante o viene algo, o viene una prueba, o viene una situación donde vamos a ser probados y donde nosotros tenemos que, lo que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría, cómo responder a la situación. A veces puede ser de salud, a veces puede ser una situación verbal con una persona, a veces es que hay una condición dentro de ti, como María, que tenía una lepra de murmuración, y Dios está tratando con esa situación dentro de la persona, o sea, de cada uno, de la situación que sea. Y a veces hablas por teléfono y metiste en la pata y después que colgaste dices, metí la pata, no tenía que decir eso. Pero Dios está tratando, Dios está zarandeando. O sea que si estás en el zarandeo, tranquilo, tranquila, que Dios está haciendo algo poderoso. Si estás en el zarandeo de que todavía tienes situaciones matrimoniales, tranquila, tranquilo, que Dios está haciendo algo. Él sabe el futuro, nosotros no lo estamos viendo, pero sí Él sabe lo que está haciendo. Nada pasa desapercibido, Él sabe todo. Él lo sabe todo. Pero entonces queremos que Dios nos pase el trillo suave, que nos hablen suave, pero no es así. La palabra confronta y hay momentos que viene con la autoridad y la unción de nuestro Señor Jesucristo, pero queremos que esa palabra tenga almohadita, tenga flores, que sea suavecito y que no nos duela. Y hay momentos que esa palabra, cuando la suelta el predicador, o la leemos o la escuchamos, esa palabra sale que te coge el corazón y te confronta o te dice, ¿sabes qué? Tienes que tratar, quieres ver cosas grandes con el Señor, quieres ver las maravillas y lo que Dios está hablando, te estás estancado, no sales del hoyo, siempre estás con la misma situación, siempre estás con el mismo murmuración, siempre estás con la misma situación de víctima, siempre estás con la misma situación de adulterio, siempre estás con la misma situación de fornicación. No dejamos que la palabra haga el efecto en nosotros, la queremos suavecito. No queremos que nadie nos confronte, no queremos que nadie nos diga que estamos en pecado, no queremos que nadie nos diga que estamos haciendo las cosas mal, no queremos que nos digan que la homosexualidad no es aceptada, como hoy en día estamos viendo. Ahora tú no puedes hablar porque tú ofendes, tú hablas la realidad y tú hablas palabra de Dios y tú estás ofendiendo a la persona. Entonces queremos que ese trillo
seamos zarandeados suaves. Y la definición al principio de zarandeado es moverte con fuerza, con violencia. O sea, vas a ser sacudido por el sedazo para sacar lo mejor de ti. Una de las cosas que Dios, cuando nos pasa por este proceso de zarandearnos como trigo, es para santificarnos. Porque Dios quiere que nosotros seamos regenerados, santificados y somos justificados. Pero eso es un proceso. Vamos a Juan 17:7. Juan 17:7. 17:17. Y en Juan 17:17 dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el caminar del Señor no es que caminemos con alas, no es que caminemos como las monjitas. La santificación es separación para Dios. Es que tú lo busques, es que tenga intimidad con Él. Es que Él quiere que tú llegues a la santificación por la palabra de Él, santificado. Que cuando ya vayas a hablar como tú eras antes, pues ¿sabes qué? El mismo Espíritu te va a decir, no, cierra la boca y tú vas a tener ese dominio propio y lo vas a ejercer. Y vas a ejercer el fruto del Espíritu. Vas siendo santificado. Y entonces ese es el proceso que Dios tiene con nosotros en ser zarandeado. Cuando nos zarandea como trigo, uno de los propósitos es que seamos limpiados y santificados. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. Para poder llegar al cielo. Y no es que seamos perfectos, otra vez lo digo. Vamos a leer Hebreos 12:14. Porque mira, en la palabra lo dice 70 veces 7. Nos perdona si caemos, pero mire, llega un momento que tú tienes que decir, yo no voy a caer más. Yo no voy a pasar por eso otra vez. Hebreos 12:14. Yo no voy a hacer eso otra vez. Eso me trae problemas. Esto me está trayendo situación con mi familia. Esto me está trayendo a mí este disgusto en el trabajo. O sea, ya es momento de que paremos a hacer las cosas. O sea, estamos siendo zarandeados para que salga lo mejor. Pues uno mismo tiene que decir, wow, ya tengo que parar. Ya tienen que ver en mí otra cosa, algo mejor. Tienen que ver en mí otra persona, una nueva criatura, alguien diferente. O sea, que no nos veamos como éramos antes, que digan, cuando nos vean a nosotros, digan, wow, esta persona sí ha cambiado. O sea, el Señor es un proceso de limpieza y es un proceso de santificación. Hebreos 12:14 dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, separación. O sea, la paz con todos, no es con el que está al lado tuyo nada más, con todos, con todos. Y a veces nos cuesta tener paz con todos. ¿Por qué? Porque tendemos a estar siempre con las mismas personas. Se nos hace difícil a veces entrar y comunicarnos con otras personas. Por eso es que muchas veces en los trabajos te preguntan, te hacen un survey. ¿Tú puedes trabajar en grupo? ¿O tú quieres trabajar solo? O porque si trabajas en grupo, estás dispuesto a que te den órdenes. Si dices que trabajas solo, entonces no estás dispuesto a que alguien te dé órdenes. Y eso es un survey y un assessment que hacen en los trabajos y a veces cuando están en las escuelas, en high school, cuando van a decidir una carrera que tú prefieres hacer. Y muchos dicen, ok, producción. Pues producción trabaja solo. Le dan las órdenes, pero está trabajando solo. ¿Quieres ser maestro? Vas a estar rodeado de personas. Doctor, vas a estar rodeado de personas. Entonces, aquí dice la palabra que hay que perseguir la paz con todos. Y nosotros hay personas que se aíslan y quieren tener nada más ellos. O sea, ellos nada más.
Y Dios está diciendo, no. Si tú eres un hijo de Dios, te toca predicarle a quien sea. Sea quien sea en el camino, tú le vas a hablar. Porque las experiencias que tú has pasado, que ya pasaste y Dios te sacó de ellas, ahora tú le vas a hablar a otro para que no pasen por el mismo camino. Tal vez en el camino eran abusadores o adúlteros o fornicadores y ya no, nosotros, wow, yo no quiero que esta persona pase por lo mismo. Y entonces venimos y le damos el consejo. Entonces ponemos la paz y la misma paz con todos nosotros. Y Dios nos va limpiando y santificando para poder llevarnos al cielo. Vamos caminando en ese camino de seguir al norte, a la cruz, a nuestro Dios todopoderoso. Limpiarnos, los limpias de las malas costumbres, de pecados, que el maligno toma ventaja. ¿Sí? Porque el enemigo se aprovecha. Y cuando fallamos, caemos, que estamos hablando que llega un momento que ya tú tienes que decir tú mismo, yo no voy a practicar eso, es pecado. Por eso es el camino de la santidad, que sin la santidad nadie verá a Dios, porque tú mismo tienes que decir, wow, voy otra vez a caer en el zarandeo. Y eso es fuerte, hermano. A veces lo decimos así, pero mire, cuando se le abre la puerta al enemigo, él viene y deshace, y los dardos que te tiran son fuertes. Dardos que tú dices, espérate, o sea, yo tengo que estar otra vez, no puedo caer en lo mismo. No puedo caer en lo mismo. O sea, Dios nos va a limpiar de las malas costumbres que teníamos. Porque el enemigo puede sacar ventaja. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. No sé qué es lo que puedas estar haciendo, en qué puedas estar fallando. Pero a veces decimos, no, yo no estoy haciendo nada. Sí, todos tenemos algo. Todos tenemos algo en este caminar. El apóstol Pedro en muchas ocasiones no permitió que le sacaran la paja, porque confió en sí mismo. Él le dijo aquí en Lucas 22, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Ves? Confió en él mismo. No quiso que le sacaran la paja. Tenía vamos a decir, un ego de yo puedo. Yo no voy a pasar por eso. A mí no me va a pasar eso. Ya yo estoy bien, ya yo sobrepasé eso. No, tenga cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Y cómo tenemos cuidado? Pues mira, hay que seguir agarrados de la palabra de Dios. Hay que recibir la palabra de Dios. Hay que dejar que esa palabra nos trille. Hay que dejar que esa palabra nos aplaste. Que esa palabra saque el orgullo, que saque todo lo que no agrada al Señor. Para poder estar cerca del Señor y que Dios, ¿verdad?, se agrade. Y diga, wow, está caminando como tiene que ser. Está caminando por el camino, por la senda de justicia. Está reconociendo qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Sabe? Porque estamos dejando que Dios haga con nosotros. Tenemos que entender que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? En las decisiones, en todas las decisiones. Voy a comprar un juego de comedor. Wow, Señor, es necesario que yo gaste ese dinerito para el juego de comedor. Es necesario que yo compre lo que quiero comprar, lo que tanto deseo. Sí, porque Dios se mete en todo. Dios se mete en todo, hasta en la ropa. Dios se mete en todos los detalles. Es necesario que yo haga ese viajecito que quiero tanto, que yo deseo. Es necesario. O sea, Dios se mete en todas y hay que depender de nuestro Señor en todo momento, en toda situación. Para los trabajos, nuevos trabajos, voy a dejar el trabajo, en todo, deja que Dios se meta en todo, pregúntale al Señor, habla con Él, vete de rodillas, tú sabes, porque a veces se nos olvida, y estamos tan enfocados y afanados que se nos olvida ir delante del Señor y preguntarle qué es agradable para ti, Señor. Eso es ser molido por el trillo. Eso es ser zarandeado con el trigo. Cuando estamos
en decisiones, en momentos que decimos, lo hago, no lo hago, qué estoy haciendo, qué está pasando. Y Dios, te estoy zarandeando. Ahí tiene que salir el fruto. Voy a dejar que el enemigo te zarandee. Sí, exacto. Resistir al enemigo. Ahora mismo el trillo, ahora mismo si venimos a ver, nosotros, la iglesia completa estaba como Pedro. Señor, estoy dispuesto hasta morir por ti. No hizo más que el Señor permitir el coronavirus y todo el mundo estaba negando a Cristo. Una de las cosas que, sí, en realidad, mire, la iglesia ha estado pasando por unos momentos fuertes, fuimos zarandeados, fuimos sacudidos, pero como dice la palabra, Dios no vino y nos quitó prácticamente la venda de los ojos. Por un momentito como que nos desenfocamos. Permitió ver nuestra condición en la que de verdad estamos. Y cuando hablaba con diferentes pastores no de aquí, de diferentes países, me decía, verdaderamente esto ha pasado para que nosotros viéramos cómo estábamos, cómo estaba la iglesia, qué era lo que estaba pasando. Nos zarandearon. En el Salmo 125:1 dice la palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Fácil decirlo. Sí, es muy fácil decirlo. No es sabe. muy fácil decirlo. Sí. Leerlo, pero cuando viene el momento del zarandeo, de la sacudida, no es tan fácil. No es tan fácil que te arranque de momento algo que tú amas tanto o que tú estás aferrado y de momento te lo quiten, porque es necesario que tú crezcas, porque es necesario que tú sigas adelante, porque es necesario que se cumpla el propósito que hay en ustedes, en nosotros. Y Dios lo permite. Y Dios permite que el enemigo se meta también, como pasó con Job. Entonces, vamos a Juan 15:5. Juan 15:5. En Juan 15:5 dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separadas de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separados de mí. Podrán tener hermosa casa, podrán tener carro lujoso, podrán tener todas las prendas, podrán tener el estatus en las revistas, podrán tener lo que tengan, pero separados de Cristo, nada podéis hacer. Y así estábamos nosotros en algún momento, y así todavía está bajo la influencia el mundo, la influencia del enemigo, que los tiene cegados y no dependen de Dios. Lo estamos viendo hoy día, lo estamos viendo cada día, cómo las leyes están aceptando, como ahora mismo en Costa Rica, que aceptaron que los gays se casaran. Sí. Un país tan fundado, tan cristiano, un país que dicen que es hermoso, las mismas personas de ahí están que ni lo creen. Y esto está pasando en el mundo. Entonces, pero a Dios nadie le gana. Dios lo permite. Entonces hay muchos que ceden porque dicen, pero si viene una pareja, tú la tienes que casar porque la ley lo dice. No. La ley dice eso, pero a mí me protege Dios primero. Pero si yo tengo que ir a la cárcel por decir que no, yo voy a ir a la cárcel, porque yo no voy a sobrepasar lo que dice Dios y la palabra de Dios. Entonces a eso tenemos que aferrarnos. Pastora, estás diciendo que la ley de Dios va por encima de las leyes terrenales. Sí. A la hora de la a la hora de la verdad, sí. Amén. Sí. Amén. En eso yo creo, en eso yo me amparo. Amén. Yo en un tráfico, a mí me dice que yo tengo que parar en una luz roja, amén, y yo paro porque si no yo puedo ocasionar un accidente. Pero ahora mismo con esto del COVID-19,
al principio fuimos tan confundidos en el sentido de, dijeron, todos tienen que cerrar. Entonces como que, ok, pero la Constitución de Estados Unidos dice que las iglesias no tienen que cerrar. Y eso muchos no lo sabían, ¿no? Porque este es el hospital. El hospital está abierto allá, pero este es el hospital de las almas y del corazón. Y por eso fue que hubieron muchos pastores americanos que abrieron las iglesias y muchos fueron presos. Y al otro día ya estaban sueltos. Porque este es el hospital. La Constitución lo dice, busquen las leyes. Este país fue fundado bajo el cristianismo. Así que hay que instruirnos, pero a veces estamos como que se nos va como que nos enfocamos en otras cosas y zarandeados. Pero tenemos que permanecer. Dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pase lo que pase, mire, pase lo que pase, pase lo que pase. Si permanecemos en Cristo, vamos a llevar mucho fruto. Este mundo está tan desesperado y necesita gente de Dios que le demuestre que tiene un fruto, que son diferentes, que aunque seamos zarandeados, pero wow, qué testimonio tiene esa sierva de Dios. Todo lo que ha pasado y se mantiene firme. Todas las cosas que le han pasado, enfermedades, familias se le han muerto, le quitaron esto, pero se ha mantenido creyendo que hay un Dios verdadero, un Dios grande, un Dios poderoso, el mismo Dios del Viejo Testamento, es el mismo Dios Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que su sangre preciosa tiene poder, que nos cubre, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que cuando clamo a Él viene y me liberta. Mire, hoy yo no amanecí bien esta mañana. No me sentía bien. Y tenía que ir a la escuela a una actividad. Y dije, pastor, no me siento bien. Pero la palabra me dice a mí, clama a mí y yo responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando lo llamé, oró por mí y me fui para el evento de la escuela. Y cuando iba de camino, empecé a adorar. Me dice, adóralo, sírvele, adóralo en todo momento, aunque esté zarandeada por la enfermedad. Porque a veces dice, ¿pero qué es esto? A otra cosa más, ¿pero qué es esto que me está pasando? Entonces somos como que zarandeados. No sabía si era la presión, yo no sabía lo que me estaba pasando, pero no me sentía bien. Y cuando iba de camino, empecé a adorar al Señor. Y después lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Esto es una altimaña del mismo infierno, lo que estaba sintiendo. Porque cuando empecé a clamar, y hace 2 días que el Señor me lleva levantándome a las 3 de la mañana. Es que Dios nos advierte, pero ¿estamos nosotros dispuestos o estamos muy atareados con nuestro diario vivir? Vamos a ser zarandeados, pero Dios dice, si permaneces en mí, y yo estoy hablando de algo suavecito, hay hermanos en Cristo que están pasando situaciones y están siendo zarandeados fuertemente. O sea, esto que yo estoy diciendo, esto no es nada. Personas que están pasando por cáncer y después de un cáncer viene otro cáncer y después viene otra cosa. Pero ¿cómo es posible si son hijos de Dios? Mantente firme. Mantente mirando al soberano. Permanece en mí, dice la palabra. El que permanece en mí será echado fuera. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a buscarlo. Filipenses 4:13. Para el beneficio de los que nos están mirando por las redes sociales. Apunta estos versos porque en el día de la prueba, en el día de la tentación, lo vas a necesitar esa palabra. Vas a necesitar esa palabra donde tú vas a clamar a Cristo y le vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, dice la palabra. Sin embargo, 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué sencillo y tan pequeñito.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene la bruma, cuando viene la confusión, cuando viene no la depresión, porque no me gusta, no quiero la tristeza. Cuando viene ese momento de Señor, pero ¿qué está pasando? No pasa nada, estoy llenando, aplico y nada pasa. Y nada pasa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque dice que el que permanece en Él, mire, no le faltará nada. El Señor va a estar ahí contigo. Cuando menos te lo esperes, te van a hacer tum, tum, tum y te ponen 2 bolsitas de comida en la puerta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ser zarandeados en diferentes áreas. Como le dije al principio, enfermedad, finanzas, posiblemente la mayordomía, para que aprendamos a cómo vamos a tratar nuestra familia, nuestros hijos. Lo que los hijos de nosotros sean, mire, depende mucho de lo que nosotros hagamos en nuestro hogar, de lo que nosotros estemos enseñando en nuestro hogar. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros y decir, examíname, Señor, examíname, Señor, examina. Y que no solamente examíname, Señor, ya llega un momento que uno tiene que entender en palabras, ¿verdad?, básicas, de qué estamos cojeando, de qué está pasando, cuál es la cojera, qué es lo que está pasando, qué es lo que me hace otra vez fallar, qué es lo que me hace otra vez que caigo otra vez en el zarandeo, qué es lo que está pasando, que cuando la palabra me habla, no la quiero recibir y Dios tratando de que yo cambie. Como dice, que cuando estemos gozo, que tengamos gozo en todo momento, que tengamos contentamiento, pero ¿estamos contentos en todo momento? No. Entonces dice, tenemos que examinarnos, ser sinceros con nosotros mismos y estar pendiente de nuestras debilidades. Yo lo digo honestamente. Un día yo estaba sentada en una prédica y yo decía, no lo recibo, eso no es para mí. Y estoy a punto de pararme e irme. Y al final de la prédica, el Espíritu me ha cogido. Tuve que pasar al frente y eso fue una lloradera y una lloradera. Y mire, Dios sigue tratando con cada uno de nosotros. No podemos decir, ya yo he llegado a este lugar, Dios no va a tratar. No, Dios va a seguir. Dios va a seguir. Como dice eso, nos va a seguir sacudiendo con fuerza. Tiene que llegar el momento. Pasaremos un tiempo de bálsamo, un tranquilito. Pero de momento Dios dice, espérate, que hay algo ahí, que te lo tengo que quitar. Para que se cumpla el propósito en ti, te lo tengo que quitar. Tengo que hacer algo con eso. ¿Y cómo pasa? Pasando por el zarandeo, por el sedazo. Y duele, claro que duele. Dice, tenemos que identificar nuestras debilidades, ya que estas debilidades y fallas que tenemos son las que el enemigo va a usar. Nuestras debilidades, eso es lo que el enemigo va a usar. Nuestras fallas, y por ahí se mete. Cuando vengan dardos, ¿estás listo con el yelmo de la salvación? Con la armadura que habla en Efesios 6. ¿Estás listo para combatir todos los dardos que vengan? Porque van a venir dardos y tenemos que ser ya, no podemos seguir siendo ya kindergarten. Esos dardos son para kindergarten. Ya tenemos que estar pasando de grado. Porque hay dardos que, pero wow, ese dardo, no. Ese dardo es para un nene de pre-K, de kindergarten. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro dardo. No, ahora te voy a mandar otra cosa. Pues ¿sabes qué? Dios me dice, clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí. Hay que estar pendiente a esas debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Pero en Cristo, hermano, somos fuertes en Cristo Jesús. Ya que esto lo va a usar el enemigo para destruirnos a nosotros mismos. ¡Wow! Eso está fuerte. Imagínense que tu debilidad y tus fallas, si tú no dejas que la palabra haga el efecto en ti,
el enemigo lo va a usar en contra tuya. Y cuando vengas a ver, estás tan atado, como una lata de espagueti, estás tan atado, que solamente el poder del Espíritu Santo, solamente Dios, cuando clames a Él, que mete su mano. Es lo único. La palabra de Dios funciona como trillo cuando le permitimos que ella trabaje en nosotros, cuando le permitimos que la palabra haga efecto en nosotros. Podemos decir aquí, creo que el pastor lo estaba diciendo hace poco, sí, 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 y con la cabeza aceptarlo, y eso es algo, una modalidad de uno, eso es algo como ser humano que lo hacemos, pero cuando estamos allá en la realidad, en el momento de la acción, sale la parte de la debilidad, y ahí otra vez, volviste otra vez y atrasaste, y el enemigo toma ventaja. Pasa mucho en los hogares. Pasa mucho en los hogares, donde el Señor nos dice que el esposo es el sacerdote de la casa y que la mujer es una mujer sabia, dice la palabra, la mujer virtuosa, pero dice, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Y después nos confronta y nos habla. Y entonces, si meditamos en eso, y lo mismo el hombre, cuando está en el hogar, en el trabajo, y esas debilidades y esas fallas y ese carácter y esa situación que siempre sucumbes en el mismo lugar o siempre fallas en lo mismo, no estás dejando que la palabra haga efecto en ti. La palabra que tanto estás escuchando en tu casa, en computadora, en el live, en YouTube, la palabra de Dios, que lo que quiere para nosotros es hacernos libres, nos quiere hacer libres, quiere hacer un efecto para que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es como el trillo, ahí machucada, que nos machuca, pero tenemos que dejar que trabaje en nosotros. Y la palabra de Dios nos santifica, mira qué hermoso, la palabra de Dios nos santifica. Así que, si le cerramos las puertas de nuestro corazón a la palabra de Dios, y el predicador, el pastor, la pastora, el ministro está hablando, y cerramos el corazón y no recibimos esa palabra, no vamos a ser trillados, no va a tener efecto. Entonces, cuando venga la prueba y la tentación, podemos caer porque nosotros estamos creyendo que ya yo pasé por eso. Porque muchas veces no queremos cambiar. Sí, también. Eso es, muchas veces no queremos cambiar. Es una actitud de que yo soy así, a mí me criaron así, yo he sido exitoso así, pues yo no tengo que cambiar. Y Dios cambia, la palabra de Dios cambia. Hay que cambiar. Y hay que cambiar. Hay que cambiar, el que definitivamente, no cambie, hay que cambiar. Cuando miramos hacia atrás y mira, ¿quiénes éramos nosotros? Cada uno de ustedes, los que están ahí también en el live, ¿cómo éramos antes de llegar a Cristo? Y si todavía no has llegado a Cristo, ponte a analizar y meditar. Tu vida hasta ahora ha sido de beneficio, de bendición para otros. Ha sido de decir, wow, estoy caminando como dice la palabra de Dios. Estoy caminando como realmente a lo mejor los antepasados, mis abuelitos me hablaban de ese Dios tan grande que hay. Estoy caminando para que más adelante los que van detrás de mí sigan por ese camino, mi herencia, mis hijos. Los que están viendo, los que están mirando, estamos caminando, estamos cambiando, porque esto es un constante caminar y cambio. Caminamos y cambiamos para bien, transformados por el Espíritu Santo cuando le dejamos, porque dice que el fruto del Espíritu se tiene que ver. Se tiene que ver ese fruto en ti, porque va a llegar un momento que esa palabra te machaca, te trilla. Nos santifica la palabra de Dios. Y una de las cosas es que le cerramos las puertas al enemigo también. Asimismo, si cerramos el corazón a la palabra, no va a haber cambio. Pero cuando nosotros le cerramos las puertas al enemigo y dejamos que la palabra haga efecto, mire, estamos batallando una guerra. Le estamos diciendo, aquí el que manda es Cristo. Aquí el que manda es Cristo, aquí el que tiene el poder es Cristo. Y si me está paseando por el zarandeo, el Señor me va a sacar de esta.
me ha dicho que no vendrá ninguna tentación que yo no pueda resistir, que Él me va a dar la salida, que Él me va a dar por donde yo tengo que caminar, me va a revelar, me va a mostrar qué es lo que yo tengo que hacer. Estoy pasando por a lo mejor una situación de enfermedad, pues el Señor me va a revelar en oración qué es lo que yo tengo que hacer, pero estoy dejando que la palabra se haga efecto en mí. Dice, ¿cuántas veces has tratado Dios con nosotros para bregar con cosas que a Él no le gusta? ¿Cuántas veces, esto es una pregunta, cuántas veces ha tratado Dios con nosotros para bregar con unas cosas que a Él no le agrada? Y nosotros nos hacemos los locos como si no fuera con nosotros. Todos los días. Pero esas son las mismas cosas que el maligno usa para atarnos y no seamos libres. Porque Dios todos los días quiere tratar con nosotros con cosas que a Dios no le agrada. Como le dije al principio, nosotros siempre somos bien como humanos y no debe ser así, de hablarle específicamente a ciertas personas y otras no. Y el amor dice, la palabra dice que amor fraternal, sea chino, sea homeless, sea quien sea, es mi hermano. Hoy le puedo hablar, aunque no sea mi hermano en Cristo, lo tengo que mirar como lo ve Cristo. Es mi prójimo. Lo tengo que mirar como lo ve Cristo. O sea, yo no puedo hacerme la loca y pasar por ahí inadvertido como si ellos no existieran y solamente exista este grupo, los hermanos en Cristo. No, porque eso es una burbuja que Dios nos va a explotar. Él está diciendo, yo te he llamado a ganar las almas que están allá afuera. Y para Cristo todos somos iguales. Para el Señor todos somos iguales. Y cuántas cosas Dios sigue tratando con nosotros, que usted medite, usted analice. No es para que usted me diga ni me lo exponga. Usted analice en esta noche cuántas cosas Dios ha tratado con nosotros y ha querido tratar con nosotros todos los días y nos hacemos los locos. Cuando yo me casé, después de estar muchos años soltera, llega mi esposo, mi pareja idónea, el Señor que tenía Dios guardado para mí. Y honestamente, parece que se me había olvidado, ¿verdad? Los años que estuve sola. Se me había olvidado y lo primero que yo puse fue como una pared. Yo todavía hago cosas sola. Yo todavía soy independiente. Yo todavía puedo hacer cosas por mí misma. Yo todavía puedo ir y comprar y hacer y deshacer porque yo tengo una tarjeta de ATM y yo trabajo. Le estoy diciendo mi posición en cosas, algo que Dios bregó conmigo y que tuve que menguar. Y una de las cosas, y se lo digo con honestidad, porque de qué vale que yo me siente aquí y haga muchos ejemplos de todo, pero no y yo, y nosotros. Y entonces, y no es que le estoy exponiendo mi vida, lo estoy diciendo para testimonio. Dios tuvo que tratar conmigo, porque si yo no dejaba que Dios tratara conmigo, el enemigo se iba a meter a mi hogar y iba a destruir una familia. Y yo tuve que menguar y orar mucho y pedirle a Dios sabiduría y ser la mujer virtuosa y decir, Señor, porque llegó un momento que fui allá al Walmart, allá a la tienda, donde sea, anuncio no pagado, allá con la ATM, porque como yo trabajo y yo cobro, allá compré, yo no sé ni qué, un juego de balcón, un grill, porque yo trabajo, porque eso me lo gano yo, pero el Señor me decía que somos uno, que somos uno. O sea, lo que entraba era de Él también. Y lo que Él recibía era mío.
Y entonces nos sentamos, hablamos, y yo me sentí tan mal que tuve que ir a devolver todo lo que había comprado, pero Dios estaba tratando conmigo. Yo dejé que Dios tratara conmigo. Y una de las cosas que pusimos en orden fue, y le doy un consejo a los matrimonios, y vuelvo y lo digo y lo repito, y donde quiera que me pare, y donde quiera lo digo, y si me toca dar conferencia de matrimonio, lo voy a decir. Dios ha traído bendición a nuestro hogar, Dios ha traído bendición y nos ha bendecido de esta manera por someternos. ¿Sabe por qué? Porque lo que es de él es mío y lo mío es de él. Aquí no hay división y no hay preferencia. Todo entra en un solo saquito. Ahí entra. Yo gasté tanto, hoy yo gasté tanto, tú gastaste tanto. Y nos reportamos uno al otro. No hay doble agenda, no hay escondite, no hay nada de eso. Y Dios, esa es una de las cosas que Dios estaba tratando. Si yo me llego a hacer la loca, hoy por hoy no hubiera bendición. Hoy por hoy hubiera división en la casa, aunque estuviéramos en la misma cama. Porque yo estaba diciendo que estaba casada, pero no estaba cumpliendo con lo que Dios me dice en la palabra. Y hay que honrar al sacerdote de la casa. Y hay que honrarlo, y hay que honrarlo de una manera con respeto, y hay que honrarlo, y hay que respetarlo. Y esa es una de las cosas que yo le dije, Señor, sigue tratando conmigo, porque Dios nos dio una oportunidad a los dos de tener una familia hermosa, de tener una familia y de ser ejemplo para otros. Así que yo con toda honestidad se lo digo, si Dios está tratando contigo en una área, hazle caso a Dios. Abre tu corazón, porque el zarandeo del trigo no es fácil. Y cuando Dios te mete en ese sedazo para que tú entiendas, es para que seas útil, es para que sea algo de bendición. Y hoy por día podemos decir, y Él lo puede testificar, pastor, ¿es de bendición? ¿Ha sido de bendición, sí o no? Amén. Amén, pero me tuve que someter. Tuve que someterme. De que te van a criticar, de que muchos que están cerca te van a decir, ay, pero tú te has dejado pisotear. No, yo no me he dejado pisotear. Yo estoy bajo, bíblicamente, dejando que el sacerdote, siendo solo uno. Así que seguimos con la clase. Nos dejamos pisotear por Dios. Por Dios, nos dejamos pisotear por Dios para que saque lo mejor, para que saque lo mejor de nosotros. Y dice, nos hacemos los locos y el enemigo usa eso para quitarnos la bendición. ¿Cuánta bendición tiene Dios para cada uno de nosotros espiritual? Cosas tangibles, y no las recibimos porque nos hacemos los locos, preferimos estar atados y a veces sufrimos con esas ataduras, pero seguimos adelante como si nada estuviera pasando. Porque queremos servirle a Dios con mentes mundanas. Y a Dios hay que servirle en espíritu y en verdad. Dice la palabra, en espíritu y en verdad. Y lo que Él diga es lo que vamos a hacer. Si Él dice que yo me tengo que gozar en la prueba, pues me tengo que gozar en la prueba. ¿Verdad que sí? Lo dice la palabra. Judas comenzó sacando del tesoro de Jesús. Vamos a leer Juan 12 del 1 al 6. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? Déjame ver. Una y media. Ok. 20 Ya no. minutos. Ok. Juan 12. 20 minutos, pastor. Ok. Juan 12 del 1 al 6. Santo Dios. Juan 12 del 1 al 6. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él hubiera preferido que se vendiera para él robar el dinero que iba a costar ese perfume. Por eso dijo ese comentario. Debilidades. O sea, si él se hubiera dado cuenta de esto, pero cuántas enseñanzas escuchó Judas al lado de Jesús, que pudieron ayudarlo, pero no escuchó. Y el futuro que tenía destinado, porque no cambió, él mismo se mató. Le hubieran ayudado a limpiarse de la paja, pero no lo recibió y Satanás lo destruyó. Satanás lo destruyó, usando la ambición que tenía. Y eso es un mal que hay. La ambición, el egoísmo, el orgullo, todo es para mí, todo es para nosotros, todo es para este. Y no es así. Nosotros tenemos que pensar que si Dios nos da, podemos bendecir. Y mire, es mejor dar que recibir. Y yo no sé ustedes, pero se multiplica y no le va a fallar a usted ni la harina ni el aceite. Comparta la bendición. Comparta. Tiene 2 plátanos, dele uno al que necesita. Dios le manda a dar los 20 o 10 dólares que tiene en el bolsillo. Hágalo. Mire, yo lo he hecho. Me ha pasado. Y Dios cuando viene a ver, mire, te los da otra vez o te los da el doble. Pero escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. A veces fallamos. Eso tremendo punto ahí que tocaste, pastora. Perdona que te interrumpa. Y ahora mismito me estaba ministrando el Señor cuando lo dijiste ahora mismo. Judas escuchó las mejores prédicas. Las mejores prédicas. Judas estuvo con la vida, que era Cristo. Pero nunca dejó que Cristo se le metiera por dentro. La palabra dice que Satanás fue el que se le metió por dentro. Sí, él se hizo el loco, no abrió su corazón, él dejó que Satanás hiciera con él lo que le daba la gana. Nosotros también podemos venir a la iglesia, escuchar las mejores prédicas, escribirle en las clases bíblicas, pero si Cristo no está dentro de nosotros, se nos va a meter Satanás. Porque algo tiene que morar en nosotros. O es luz o es tiniebla. Mire, Dios bendice a su pueblo. Y pase lo que pase, la bendición que Dios dé, porque Dios da bendición tangible también. Que no se dañe vuestro corazón. Que no se dañe vuestro corazón. A veces pedimos tanto al Señor y Dios dice que si te lo doy, te me vas a dañar. Dios dice, te me vas a dañar. Así que nos da justamente lo que necesitamos. Jesús le advirtió a Pedro de que iba a ser zarandeado por el maligno. Eso fue al principio que leímos en Lucas 22. Lucas 22. Donde empezamos al principio. Con el tema zarandeados como el trigo. Sacudidos con fuerza, Evelyn. Sacudidos con fuerza con el trigo, como el trigo. El trigo, que es la representación en la Biblia del fruto de la buena semilla. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que salga el fruto de la buena semilla. ¿Sabes que cuando salga ese fruto de la buena semilla, va a salir una cosecha que tú mismo te vas a impresionar? ¡Wow! Todo eso ha pasado. Cuando tú vienes a ver, en el momento no se ve nada, porque cuando están surcando y tiran la semilla, tú no ves nada. El agricultor tiene que pasar mucho tiempo laborando esa tierra para que se pueda cosechar un fruto bueno, y la tiene que cultivar, la tiene que cuidar. Así mismo es nuestro Señor, nos trilla como nos trilla, ¿verdad? Nos trilla ahí fuerte. Usa el tenedor ese grande que es el aventador para sacar todas esas malas costumbres, todas cosas que no agrada a Él. Mire, verdaderamente se nos zafan cosas. Y a veces uno dice, wow, espérate, esto no es. Eso no era, esa no era la actitud. Eso no era lo que yo tenía que tratar a esa persona así. O eso no era lo que yo tenía que decir. Jesús le advirtió a Pedro que iba a ser zarandeado por el maligno. Es mejor que Dios nos pase por el trillo
a tener que estar lamentándonos después y llorar amargamente. Y llorar amargamente. Y Dios se mete en nuestros hogares y trata con cada uno de nosotros. Y Dios se mete en tu hogar y te va a zarandear, pero también te va a mostrar la salida. Que posiblemente ves que se forma el revolú más grande, pero Dios está limpiando. Y no solamente está limpiando por encimita, está limpiando los closets, está limpiando la sala, está limpiando los baños, está sacando todo lo que nos sirve, toda la basura, para que finalmente pueda ser útil para la obra de Dios. Para la obra de Dios. La mejor manera de cumplir es, vamos, Efesios 4:7. Y ya acá estamos terminando. Efesios 4:7. En Efesios 4:7 la palabra de Dios dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La medida de gracia a cada uno de nosotros. A cada uno Dios nos ha dado algo hermoso. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Mire, atesore, valore y úselo. Primeramente para la edificación de la iglesia, que es la iglesia, los hermanos en la fe, su hogar, su ministerio, su hogar, y donde quiera que usted vaya. La mejor manera de cumplir es dejarnos pasar el trillo para que la paja se suelte y así el maligno no tendrá oportunidad de destruirnos. Hay que dejar ya una vez por todas que en ese sacudión que Dios nos está dando, ponte para tu número, haz lo que tienes que hacer. No sé si es rebajar, no sé si es comer bien, no sé si es alimentarte bien, si es tomarte las pastillas que te han mandado, no sé si es empezar a bregar con la finanza. Es una lista grande, es una lista grande, es una lista enorme. Y nos toca a todos revisar esa lista y decir, Señor, estoy viendo algo, me estás mostrando algo. Sí, porque le pedimos al Señor misericordia, y Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Pero hay cosas que tenemos que arreglarlas ya, que no podemos seguir, y hay que hacerlo. A veces testearle o llamar a la persona que menos tú haces, pero Dios te está diciendo, llámalo, dale una palabra. Ese familiar que no quiere ni hablarle, o ese hermano que te hace la vida imposible, llámalo. O sea, Dios nos está diciendo, es mejor que seamos, ¿verdad?, trillados, que tener que lamentarnos después amargamente. Si lo hacemos, el enemigo no tendrá ventaja. No le abriremos la puerta. No le daremos lugar. Y a veces le damos el lugar. Y a veces le decimos, siéntate aquí. Y ahí se queda por un buen rato. Es mejor cerrar esa puerta, porque si no vamos a llorar amargamente. En estos días, muchas veces nos tardamos para ver si Dios nos coge pena. Dios no nos coge pena. La función de la palabra viva de Dios es cambiarnos, transformarnos, hacernos criaturas nuevas. Y simplemente es una excusa por tal de nosotros no querer hacer nada. Déjame quedarme quieto a ver si me coge pena. Sí, porque nos conformamos. Y lo hace, y que lo haga Él. Nos conformamos y a veces decimos que Dios lo haga, que Dios lo haga. Y a veces pensamos, Dios nos abre el camino, pero nosotros tenemos que actuar. Dios nos abre el camino y nosotros tenemos que actuar. A veces pasamos situaciones difíciles económicas, y lo digo por testimonio, y me acomodé un tiempo, ¿no? Dios no quiere que yo trabaje, Dios no quiere que yo trabaje, ministerio, Dios no quiere, y cortaban la luz y cortaban el agua, Dios no quiere que yo... No, Dios no quiere eso. Yo tenía que esforzarme, pero ella estaba más cómoda diciendo eso por mi boca. O sea, Dios quiere
que tú cambies, que tú te esfuerces, porque donde quiera que tú vayas, que Dios te lleve, vamos a decirlo así, tú vas a ser de testimonio. Y Dios te va a usar para su gloria como instrumento tuyo. Y vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver. En estos días no podemos agradarle a los predicadores que han puesto almohadas al trillo de Dios. En estos días estamos viendo que para que se queden muchos sentados en las bancas, no se le está predicando la verdad, no se le está predicando la sana doctrina, se cambian mucho los versos, se le acomoda, Dios te ama como tú eres, no te preocupes, el tiempo que estés sin cambiar. ¿Por qué? Porque no quieren que se vayan. Porque hay otras cosas envueltas. Eso está bueno, poniéndole almohada al trillo, santo. Poniéndole almohada al trillo, poniéndole cojincito para que... Pero una de las cosas que Dios habló fue a los mismos discípulos que le dijeron: esta palabra es dura, la es fuerte. Si ustedes también se quieren ir, váyase. Porque la palabra de Dios es para que nosotros seamos diferentes, para que tengamos fruto. Y si no pasamos por este zarandeo, nunca va a salir lo mejor de uno. Nunca va a salir. Se va a quedar adentro y el enemigo tomará ventaja. Entonces dice, cambian la palabra y le hacen el evangelio a las personas más fácil. sí, Señor. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo venir a la iglesia como yo quiera. Sí, cuando tú todavía no has aceptado a Cristo y eres un recién convertido, tú vienes a la iglesia como tú quieras. Pero cuando de verdad tú sigues llegando y estás abriendo tu corazón, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en ti. Empieza a cambiar como tú eres, empieza a cambiar todo lo que tú eras, la forma de vestir, la forma de... Bueno, empieza a cambiar, pero el Espíritu Santo. No el hombre que te lo diga, el Espíritu Santo empieza a cambiar. Cuando yo acepté a Cristo, yo subí al altar con unos tacones que parecían de artista, de show. ¿De verdad? Parecía que iba por una discoteca. Pero a mí nadie me dijo nada. Y con el tiempo el Espíritu Santo siguió tratando conmigo y yo me sentía avergonzada después. Pero también después dije, wow, pero porque nadie me dijo nada. Entonces un día una anciana se acercó a mí y me dijo, wow, qué lindo Dios te usa, me dijo. Pero te tengo que decir algo. Tú usas las faldas muy ceñidas. Y cuando te doblas a orar en el altar, y lo digo con todo respeto y sin vergüenza, no se ve muy bien. Y yo me sentía avergonzada, pero a la misma vez le recibí la amonestación del Señor. Y dije, wow, el Señor está tratando conmigo. En otro momento yo me hubiera enojado y me hubiera ido del lugar. Y eso Dios hace con uno. Cuando trilla uno y lo zarandea, es para bien. O sea, no es para que tú salgas corriendo, no es para que tú digas, no vuelvo, ese predicador habló por mí, no, es que la palabra tiene que hacer un efecto dentro de nosotros. ¿Cuántas veces ha predicado, no yo en el altar, y la palabra ha hecho efecto, y me rompe la palabra para ser mejor? Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, para que el enemigo no tome ventaja. Yo prefiero que llorar así y que Dios me esté tratando conmigo a no lamentarme después y decir, wow, el enemigo tiene control de mi casa, de mi hogar, ¿qué vamos a hacer? Entonces lloraremos amargamente. Estos son los responsables de que el maligno, escuche esto, cuando un predicador le ponga una almohada al trillo y no le predique la verdad y no le diga que si usted no acepta a Jesucristo como su Salvador, que si usted no se arrepiente, que usted tiene que caminar en santidad, que aunque no seamos perfectos, usted sabe que no vamos a seguir practicando el pecado. Lo que vamos a hacer es que vamos a alejarnos y nos vamos a acercar más a Cristo para poder llegar al cielo cuando Dios venga a buscar a su iglesia. Cuando venga un predicador y no le hable la verdad a usted, está haciendo que el enemigo haga fiesta con usted. Y voy a hacer un alto aquí. Vemos hoy día muchos jóvenes confusos y vemos muchos jóvenes liberales. ¿Por qué?
porque le están diciendo, pueden adorar a Dios como ustedes quieran. La palabra me dice a mí que hay que adorar a Dios con himnos espirituales. Pero entonces hay muchos géneros de música del mundo que lo quieren mezclar en las iglesias con ritmos del mundo, pero canciones de Dios, con ritmos rítmicos del mundo. Y ¿sabe lo que pasa? Que hay muchos jóvenes que no están siendo cimentados en el fundamento, están siendo bien confundidos y están un tiempito porque es una emoción, le apagan las luces, le ponen luces, humo, como si fuera una discoteca a la iglesia, y cuando vienen a ver, están apartados, se alejan, porque no hay fundamento. La palabra me dice, sea joven o sea niño, ayuno a enseñarlos a que se acerquen a Cristo. Palabra de Dios, oración. Y saco como ejemplo a mi hija, porque es la que conozco así cerquita, la que está en Costa Rica. Me acuerdo cuando esa niña tenía como 13 años, ayunaban, oraban, silicio, boca abajo, en el piso. Mami, voy a ayunar y voy a orar. Y eso, wow, tan joven, 13 años. Y hoy por hoy, eso está pasando. Y lo estamos viendo. Y hay muchos jóvenes que están en liberación total. Van a las playas y usan bikini. Y después van a los cultos y cantan en el altar. Muchos jóvenes todavía afeminados. No, déjalo así que él se va a cambiar. Déjalo así, ok, siéntalo. Pero no me lo pongas en el altar. Dios lo va a cambiar. Pero tú no me lo pongas a cantar. Porque yo no estoy viendo el cambio. Todavía estoy viendo que es afeminado. Pero el predicador que te diga a ti que le ponga esa almohada al trillo y que aguante el zarandeo. Porque el trillo es la palabra de Dios. O sea, y que déjalo ahí, que él va a cambiar, déjalo cantando, déjalo sirviendo, déjalo haciendo esto. Pues no está bien. Eso no está bien delante del Señor. Está haciendo que el evangelio sea fácil, pero no hay fundamento. Esos son los responsables de que Satanás haga lo que le dé la gana con ellos. Haga fiesta. Gloria a Dios de los hombres y mujeres que se han mantenido firmes y quieren seguir predicando la sana doctrina sin cambiarle ni una tilde ni un punto a esta palabra, pase lo que pase. Aunque me duela a mí misma, que hay momentos que yo digo, ay, wow, sí, eso es lo que tienes que hacer. Esto no importa que tú seas la pastora, no, lo tienes que hacer. La palabra dice en Jeremías que es como martillo que quebranta piedra. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios por estos ministros de Dios. Isaías 41:15, lo leímos al principio. Vamos a leerlo otra vez. Isaías 41:15 y ya estamos terminando. Sí, Señor. 41:15. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Aleluya. Así que esto enfatiza de que posiblemente seremos zarandeados con fuerza, pero Dios quiere sacar algo nuevo de cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere que seamos trigo limpio. Por eso nos amonesta, por eso nos regaña, por eso nos disciplina y nos pone gente que nos predique la verdad. Sí, Señor. Porque la verdad nos hará libre. Y la verdad te va a hacer libre. Aunque te duela, aunque estés con los dientes ahí refunfuñando. No, eso no es para mí. Eso no es para mí. Pues ¿sabes qué? Sí, mejor es que lo recibamos, miremos nuestras debilidades, nos miremos por dentro y diga, Señor, cambia, tríllame, haz con el aventador, el Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer, muéstrame la salida, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer, ayúdame a resistir al enemigo, enséñame a ver por dentro lo que está mal, porque yo no quiero que ese enemigo me devore, porque él está buscando a quién devorar. Él está buscando a quién devorar. Sí, Señor. Dice, y nos pone gente que nos predique la palabra como es, que nos dice la verdad. Amén. Quiere que estemos sin paja para que el maligno no nos pueda hacer daño
y para ser llevados al cielo. Amén. Esa es nuestra meta. Amén. Ir Gloria al a cielo Dios. Sí, Señor. es nuestra meta en el día Aleluya. que Jesucristo venga a buscar la iglesia. Amén, hermano. Un puntito que quiero tocar antes de irnos. La pastora terminó, no la estoy interrumpiendo. Cuando Cristo le dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo a Pedro, y zarandear ya sabemos que es sacudir, hermano, fuertemente, sacudir con violencia. Él no le dijo, oré para que no te zarandeara. Cristo le dice, oré para que tu fe no falte. En otras palabras, Cristo nos está diciendo, cuando el enemigo te esté zarandeando y papá lo permita, no te quite. Amén. Él lo que está diciendo es, no te quites. Cuando la llama empieza a arder, no te quites, mantente firme, mantente fiel. En otras palabras, hermano, hay que mantenernos fiel a Dios. Amén. Hermano, y ahora mismito, hablando de todo esto, hermano, esto de esta enfermedad, Dios lo permitió y fue un sacudión. Y muchos hermanos, no tuvimos la fe que Cristo esperaba. Porque si vienes a ver, partió por el hilo más fino. ¿Qué fue lo primero que todo el mundo empezó a decir? Para la iglesia no voy, que no vaya a ser que me enferme. Nos faltó la fe. Nos faltó la fe, terminamos como Pedro, lo negamos. Lo negamos porque nosotros no le servimos a un Dios grande. ¿Tú te crees, hermano? Póngase a pensar, analice esto y estés de acuerdo o no estés de acuerdo conmigo. Uno aquí viene a buscar de Dios. Amén. Vengo aquí a adorar al Dios vivo. ¿Tú te crees que yo tengo que venir aquí con el pensamiento de que si no voy a ir a la casa de Dios porque me voy a enfermar? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Tú te crees que Dios no va a guardar sus hijos, hermano? Y si aún fuera así, cuando Nabucodonosor fue el enemigo que Dios permitió, que dice la palabra que a los hombres judíos, a los jóvenes judíos, hebreos, aumentó el fuego 7 veces del horno. Pero ¿qué pasó? Cristo estaba con ellos allá adentro. Cuando el enemigo aumente la llama, hermano, Yes. mantengámonos fiel. Eso es así. Es más, mira lo que le dijeron. Si Dios nos salva, amén. Y si no nos salva, amén también. Y no vamos a hablar más de este asunto. Ay, santo, qué clase de fe. Hermano, Dios tiene que bregar con nosotros todos los días. La palabra dice que si el alfarero quita las manos, hermano, se desparrama. Se baja usted La vasija se desparrama. Sí, se desparrama. Yo no sé si tú has visto los alfareros cuando están haciendo la vasija, tienen que tener las manos ahí mientras eso está dando vueltas. Si ellos quita de quitan ahí, la mano, eso hace así, ¡pra! Sí, se rompe. Tiene que tratar con nosotros Todo los el tiempo, días. todo el día, Dios tiene todos las los manos días. sobre nosotros ahí moldeándonos Yes. todos los días. Porque si quita la mano se desparrama. Y el zarandeo va a haber momentos que van a ser más fuertes todavía. Cuando el pastor dice, yo he rogado por ti, esa es la palabra, yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Yo escribí algo y se lo voy a leer antes de terminar. Dice, aunque nosotros tengamos fallas y defectos, porque los tenemos debilidades en nuestra conducta, en nuestro caminar, pero hay un consuelo que tenemos que tener y tenemos que estar bien claro en esto. Saber que la intercesión de nuestro abogado defensor, Jesucristo, sentado al lado de nuestro Padre Celestial, está intercediendo todos los días por cada uno de nosotros. Amén. Y a veces se nos olvida que cuando estamos en el zarandeo, en la etapa más fuerte, de estamos siendo trillados para sacar, para pulir, para que salga lo mejor de nosotros, nos olvidamos que nosotros tenemos un abogado defensor que así como le digo a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falle,
Asimismo está Dios Jesucristo allá delante de nuestro Padre Celestial como abogado, defendiéndonos a nosotros. La sangre de Cristo la cubre. Amén. Ella va a trabajar, pero la sangre de Cristo te cubre. Sí, y está Señor. allá arriba defendiendo y ahí intercediendo. Amén. La fe de los genuinos creyentes, aunque sea sacudido, nunca será extinguido. Porque si tu fundamento está en Cristo, nunca se va a acabar. Así que vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dios no quiere que su pueblo se pierda ni perezca. Él lo que quiere es traernos a salvarnos a cada uno de nosotros. Así que no eches de delante de ti ni te quites de mí. Amén. No eches delante de ti y no quites delante de mí tu Santo Espíritu. Amén. Oremos al Señor que su Espíritu Santo Sí, esté Señor. con nosotros en todo momento, que esté con nosotros siempre. Se nos olvida Amén. en medio de la prueba y la tentación que nuestro abogado defensor está peleando las batallas y está peleando por cada uno de nosotros. En esta hora damos gracias al Sí, Señor Dios Señor. Todopoderoso por la palabra, Señor Padre Santo. Señor, reconocemos, Señor Padre, que tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer nuestras fallas, Señor, reconocer, mirarnos por dentro, examinarnos, Señor, porque sabemos, Señor, que el enemigo anda buscando a quien devorar, Señor Padre amado, Dios mío, pero si lo resistimos, Señor, Él huirá de nosotros, aunque estemos, Señor, ahí en el trillo, aunque tú estés ahí, Señor, sacando lo mejor de nosotros, vamos a resistir, Señor, porque reconocemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor Padre amado, entiendo y reconozco que cada uno de nosotros, Señor, tiene algo, Señor, en esta hora. A ti en el hogar donde estás, ahí donde tú estás, que posiblemente hay algo que tú dices, yo tengo que cambiar eso. Señor, me ha hablado en esta noche, tengo que ser zarandeado como el trigo y fuertemente zarandeado, pisoteado, aleluya, para que salga lo mejor, sacudido con violencia para que me dé cuenta que lo que estoy haciendo está mal y me va a llevar a la perdición o me va a llevar a llorar largamente por largos años, y Dios me está advirtiendo en esta hora, aleluya, para bendición y para salvación y vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, Padre, sigue hablándonos, Señor, sigue disciplinando, sigue amonestándonos, Señor Padre amado. Y te pedimos, Señor Padre amado, que no tengamos almohada en los trillos, Padre Dios mío, porque a la hora del juicio nos estaremos delante de ti. Y tú nos pedirás cuentas, Padre amado, Dios. Y tú quieres que caminemos en el camino de la santidad. Dios mío, caminando en tu presencia y acercándonos a ti. Así que Dios te bendiga en esta noche. Y el viernes estamos a las 7:30, culto de adoración. Y el domingo. Y de palabra. Domingo estamos también a las 10:30. Así que seamos despedidos en este momento, ¿verdad? En esta noche. Y oramos por las peticiones de mis hermanos. Oramos por la iglesia, Dios mío, que tú nos fortalezcas, Señor. Fortalécenos, Señor, Señor. Porque, Dios mío, Señor, si hemos sido sacudidos de esta forma, Señor, Padre amado, tú estás hablando que vienen otros vientos, Señor, Padre amado, Dios mío. Y tu iglesia necesita ser fortalecida, Señor. Tu iglesia se necesita, Señor, Padre amado, agarrarse más de ti, Señor, Padre amado. Dios mío, para no, Señor, negar, para seguir fielmente enfocados, Señor, Padre amado, Dios mío, en ti y en nadie más. Porque a la hora de la verdad todo esto se queda, Dios. Todo esto se queda, Señor. ¿Y dónde iremos, Señor Padre amado, si tú no estás? ¿A dónde iremos, Señor, si tú no estás? Sí, Señor. Damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.